verso 28. Amén. Sí, hermanos, nos toca estudiar el verso 28 del capítulo 8 del Evangelio de San Mateo. Nos ponemos de pie. Y lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Cristo. gloria a Jesús. Dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Lea usted? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Gloria a Jesús. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermanos, y estar atento, porque aquí hay doctrina. Están juntas las dos doctrinas. ¿Cuál? La espiritual. Espiritual y La doctrina de la palabra y la doctrina del espíritu. No se olvide, doctrina de la palabra y doctrina del espíritu. Esas dos cosas siempre van juntas. Y aquel que se pierde en la doctrina de la palabra, peor se va a perder en la doctrina del espíritu. Pero el que se guía bien en la doctrina de la palabra va a poder entender la doctrina del espíritu. O sea, no va a ir directamente a la doctrina del espíritu, sino pasa primero por la doctrina de la palabra. ¿O cree usted que puede ir primero por la doctrina del espíritu? No. A su idea. No puede. Porque si pudiera, entonces Jesús no hubiese venido a la tierra. Porque justamente Jesús viene a la tierra, porque en la tierra no pudieron entender y comprender la palabra de Dios, que es la ley de Dios. Para eso vino Jesús, para enseñarnos la doctrina de la palabra y la doctrina del Espíritu. Gracias a Él lo podemos entender. Amén, hermanos. Así que eso es importante. Por eso dice pues que Dios busca verdaderos adoradores. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Se da cuenta, en espíritu y en verdad. Espíritu, o sea, cosas espirituales, y en verdad, que se refiere a la palabra del Señor. ¿Quedó claro? Amén. Ya. Nosotros sabemos que había sucedido, cuando el Señor había entrado a la barca, había sucedido unos grandes mareas y vientos y etcétera, etcétera, y peligro de morir. Pero habiendo pasado todo eso, Jesús lo reprendió, etcétera, etcétera. Llegó, dice, a la otra orilla. O sea, llegaron a tierra. A ese lugar se conocía como tierra de los Gadarenos. O sea, la tierra de Gadara. Y a los pobladores se le llamaba Gadarenos. Es como tú llegas a la tierra de Chimbote. Y a los que habitan en Chimbote se les llama chimbotanos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces llegó a la tierra de Gadara y habían los Gadarenos. Pero algo increíble. Bueno, el punto está que nuestro Señor, cuando hace la obra, ciertamente quizás no es tanto que elige a dónde vamos aquí, no, sino que bueno, se guía de todas maneras la trayectoria. De hecho que nuestro Señor siempre, como siervo de Dios, guiado por el Santo Espíritu, ¿correcto? Siempre guiado por el Santo Espíritu. Llega a estas tierras, pero entrado a estas tierras caminando, ¿correcto? Porque usted sabe que en Israel no es tanto aquí como encontramos una ciudad grande y casas por aquí, casas por allá. Pueblos eran cortos, pero para llegar de uno a otro se pasaba una trayectoria de
desiertos, montes, etc., para llegar a un pueblo. En este caso, Jesús llegó a esas tierras de los gadarenos, entrando a tierra caminando para ir a la ciudad. Vinieron, dice, a su encuentro 2 endemoniados. Aquí, ojo, vienen a su encuentro 2 endemoniados. Míreme, en algunas veces las personas, cuando sufren alteraciones mentales o sufren, se diría, deterioros o factores que sucede dentro de su cerebro y el cual les produce anomalías de comportamiento, de entendimiento, etcétera, etcétera, algunos los hace parecer como que si estuviesen endemoniados, pero no, ya son problemas que han sucedido dentro del cerebro, a veces por demasiada presión, o a veces, ¿qué te digo? Cuando la persona mucho piensa y piensa y piensa, altera la presión sanguínea, se eleva también la temperatura, y eso puede ocasionar ciertos malestares o alteraciones o cosas que suceden en el cerebro, como puede ser también tumores o la introducción de bacterias o microbios en el cerebro, y eso hace pues que la persona cambie sus comportamientos, sus actitudes, sus movimientos, su manera de pensar, sus ideas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? ¿Ya? Y de hecho pues la ciencia médica lo determina como una persona pues ya no apta a la sociedad, y bueno, son llevados a un sitio como conocemos en el Perú, al Arco Herrera, donde están los llamados loquitos, los locos como lo conocemos. Pero eso es la enfermedad ocasionada, bueno, por cosas, fuentes naturales dentro de su cabeza, en su cerebro, o a veces por la que las personas sufren mucho golpe en la cabeza al tiempo, vienen a tener problemas. En este caso es muy diferente a cuando una persona o un ser humano es posesionado por demonio. En este caso es posesionado por 1, 2 o muchos demonios, o es posesionado por algún espíritu de un grado tal o algún otro demonio de otro grado. ¿Me entienden, hermanos? Ya, según es. Ahora, ¿qué quiere decir? Si acá nos habla de 2 endemoniados, significa pues que los demonios han tomado posesión de estas personas. Quiere decir pues que los que controlan el cuerpo de estas personas son los demonios. La persona no puede controlar ya. ¿Por qué? Porque se han metido en su cuerpo esta cantidad de demonios. Muy bien. En este caso nos está hablando de 2 endemoniados. Pero, ¿cómo es que sucede esto? Si supongamos que el Señor Jesús viene entrando, por decir por el óvalo, va entrando, y por este sector los demonios se levantan y se van corriendo hacia Él. ¿Cómo es que sucede eso? ¿Por qué? O sea, si el Señor Jesús estaba entrando con sus discípulos, se supone que si 2 personas lo ven, o cómo lo habrán olido, o qué habrán sentido, que salen inmediatamente, directamente corriendo hacia Él. Porque si usted está dentro de casa, o está en un lugar y se entera que viene una persona X a la distancia, ¿usted sale directamente corriendo hacia la persona? Ojo, en primera instancia lo que hace, sale y primero primero observa. Pero estos no es así, salen de frente a correr, y lo dice aquí, lo especifica. Los 12 demonios dicen feroces en gran manera.
Quiere decir entonces que estos demonios que se habían posesionado en estas dos personas eran demonios muy dañosos, eran demonios muy malos, muy perversos, ¿correcto? Aquí nos da una característica. Dice que eran tan feroces tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Quiere decir que estos demonios posesionados en el cuerpo de estas dos personas, a cualquiera que inocentemente transitaba por ahí cerca de ellos, los agredían, los atacaban. ¿Amén, hermano? O sea, eran tan gravosos, eran tan dañosos, tan perjuiciosos, que tentaban contra la vida de las personas. ¿Está escuchando? Sí. Porque usted debe ser sabio por dónde camina. Por eso a los hijos, usted enséñele por dónde debe caminar, por dónde debe entrar, por dónde debe salir. Un consejo: si usted ve una casa abandonada, tiempo que está abandonada y adentro está sucio, no vale meterse. Aconseje a sus hijos, niños, que no entren y eviten pasar por esas casas abandonadas, porque en las casas abandonadas pululan demonios. Así que escuche. Físicamente, lógico, usted no hay nadie, lo ve, no hay nadie físicamente. A veces un amiguito o la amiguita dice: no, vamos a ver qué cosa hay adentro, vamos a mirar. Tú no sabes qué clase de demonio hay adentro, porque de repente pasa a la iglesia, están instruyendo y tú no prestas atención, te dejas llevar por otro y caes. Y luego a los días estás mal que la cabeza, que no puede dormir, que sobresalta y que tiene sueño feo, se levanta gritando y que está hablando solito. Bueno, pues ¿a dónde te habrás metido? ¿Sí, hermanos? Ahora, este género de demonio, el cual estaba posesionado en estos gadarenos, fíjate, dice que salían de los sepulcros. ¿Qué son sepulcros? ¿O qué es un sepulcro? Una tumba para tocar. Una tumba para que toque el muerto. Un sepulcro es una tumba. Tumba en la que se colocan los muertos. Vamos descifrando, ¿sí? Que es bueno aprender. Cuando muere una persona, ¿en dónde lo ponen? En su caja. ¿Correcto? Caja mortal. Y de ahí lo llevan al cementerio. ¿Y qué hacen en el cementerio? Lo entierran. Popularmente lo llaman tumba, ¿correcto? Y normalmente la palabra es sepulcro, porque dentro está un cadáver, un muerto que ya está putrefacto, descompuesto, ¿correcto? Ahora, ¿usted se acuerda cuando el Señor dice en ciertos pasajes a los fariseos, les dijo: vosotros sois sepulcros blanqueados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ciertamente la gente pues se hace de una idea a veces un poco vanidosa, porque cuando dicen: no, pues, ¿cómo lo vas a poner en un ataúd al papá negro? Pone que sea marrón. No, dice que sea mejor brillante. Otro dice: no, mejor que sea blanquito, se ve más bonito. O sea, ética para poder meter a un cadáver. ¿Usted qué cree? ¿Que el cadáver va a ser buenito, simpático si lo metes en un blanco o dorado su ataúd?
No tiene sentido. A veces que por dentro quiere que le pongan colchoncito, su cortinita, y en la tapita una cortinita para que lo sube y lo baje, y qué sé yo. O sea, ética en ello. ¿Correcto? Muy bien, pero ese punto aparte. Lo cierto está que ellos vivían entonces, ¿en dónde vivían? En el sepulcro, en este caso en cementerio. Por la cantidad de sepulcros le llega a conocer como cementerio. ¿Ahí estamos? Sí. Claro, porque donde enterraron a uno, se vino, murió, lo entierran por ahí otro. Vuelta, por ahí otro. Y a la final se convierte en un cementerio. Ahí estamos. Entonces el Señor habla de sepulcros. La palabra correcta. No es tanto, no es tanto tumba. ¿Correcto? No es tanto tumba, sino la palabra correcta es sepulcro. Muy bien. Y mientras que está ahí velándose, ¿cómo se llama? Ataúd. Mientras que está ahí velándose, o sea, lo llaman el velorio, ¿correcto? Pero está el muerto en un ataúd. Cuando ya lo enterraron, se llama sepulcro. Hay algunas personas también que por ética y vanidad y tienen dinero y que otra cosa, le hacen lo llaman micho. O sea, no es micho de gato. Nicho dicen, ¿verdad? Porque han hecho 1, 2, 3, 4 según las escalas y ahí lo meten. Nicho. Como hay otros también por ética, lo hacen una casita y bonita, de tal manera que han comprado ese pedazo de área para que ahí se entierren toda la familia. ¿Sí? Ya eso es lógico. Ya eso es vanidad, gustos de familia, gustos de hombres, etc. Que ante Dios eso no tiene no tiene validez. Muy bien, entonces, ¿dónde vivían estos dos endemoniados? Ellos vivían en el cementerio entre los sepulcros. A ver, ¿estamos? Sí. ¿Dónde vivían los endemoniados? En el cementerio entre los sepulcros. Claro, porque hay gente que dice, oye, ¿dónde vives tú? Ah, yo vivo en el cementerio. ¿Cementerio? Ah, sí, ahí vivo. Sí, pero no vive entre los, sino que vive al lado del cementerio. ¿Estamos? Sí. Claro, por eso te dan su dirección. ¿Dónde vives? Fácil, anda al cementerio, ahí me encuentras, ahí estamos. ¿Ya ve usted? Ya su nombre, hermano. Gloria a Jesús. La importancia de la palabra de Dios que nos enseña, y así es, a hablar correctamente. Entonces, los endemoniados vivían en un cementerio en medio de los sepulcros. Ahí estaban ellos. Oiga, ¿y cómo se sustentaban estos hombres endemoniados? Fíjate que a veces se pasan días tras días y semanas sin comer. Ojo. Y mira, y están en los cementerios y muchas veces están vestidos con saco, corbata, terno, zapato, botas. Casi desnudos. No, casi semidesnudos. ¿Les da la gripe? ¿Les da un resfrío? ¿Tiritarán de frío? ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Fíjate que ni siquiera te infectan. Y si salen, porque en los momentos, los demonios cuando están posesionados a una persona, tienen momentos o etapas en donde ellos duermen o descansan. Cuando duermen o descansan, la persona tiende un poco a reaccionar. Y eso les conlleva a buscar entre los basurales, entre lo que encuentran ahí algún animal muerto o comida malograda,
Y eso lo comen, porque su cuerpo necesita alimento. ¿Cómo es que al comerlo, mira, ve, si tú comes un cabrito guardado de hace 4 días, Hace daño. ¿qué te podría ocurrir? Infección. ¿Sí? Cólico, una infección, una inflamación, te va a producir una disipela que te va a llevar hasta el hospital. Sí, hermano. Pero estas personas no. Comen a veces de lo que está podrido y les agarran y comen. Piensa, ¿por qué es que no se infectan? ¿Por qué no se enferman? A veces tú le encuentras caminando, tanto aire, tanto frío, tanto sol. Ellos están sin camisa. O sea, ahí hay un secreto en la cual pues todavía no nos es revelable para nosotros. Tampoco nadie podría pensar y decir, bueno, entonces mejor es que esté endemoniado para que nunca se me enferme. No se podría pensar en eso, ¿verdad? Sí, porque mira, con esos cuerpos, estos hombres viviendo en los sepulcros, ¿qué va a comer en los sepulcros? ¿De qué se va a alimentar? ¿Desenterrar a los cadáveres ahí y comérselas? No creo, porque estos demonios no eran de eso. ¿Ya es su nombre, hermano? Gloria a Dios. Muy bien, hasta ahí entonces hemos descifrado un poco de los endemoniados. Salían de los sepulcros, feroces en gran manera. ¿Por qué feroces? Porque eran de ese tipo de género, demonios enfurecidos, dañosos, peleanderos, etcétera, etcétera. En cambio, hay otros, no son espíritus inmundos, porque si los espíritus inmundos, los demonios inmundos, no son pleitistas, ellos no atacan, no agreden, pero posesionan y hacen daño a la persona, sí. Correcto. Por ejemplo, los que son haraganes, los que no les gusta por lo menos bañarse, ¿ah? Pasan meses y meses sin bañarse. Haraganes, no quieren trabajar, están ahí, etc. Están a la expensa de ser contaminados con espíritus inmundos. Aquellos que, por ejemplo, no limpian su casa, no limpian su cuarto, todo está en desorden, sucio por aquí, sucio por allá. De eso estoy hablando, no lo vaya a tomar a mal, estoy hablando pues que lo dejan ahí por meses o quizás años. Corren el peligro de ser contaminados, voy a usar esa palabra, con espíritus inmundos. Porque si ya se meten otros espíritus, ya eso es otra cosa. En este caso, ¿qué demonios fueron los que se metieron en el cuerpo de estos gadarenos? Espíritu de furia. Uno, Violencia. violencia, lógico. Saquen, ¿qué otro? Agresivos. Agresivos. ¿Qué otros? De ataque. ¿Eh? Espíritus de ataque. Espíritus de ataque. Bueno, ya, pues porque atacan. ¿Algo más? Pleitistas. Bueno, sí, son pleitistas. Por cualquier cosa, rápido pleitean. Enojoso. Bueno, enojosos, son furiosos, son airosos, irritativos por sí mismos, etcétera, etcétera. Porque, como aquí hay una cosa que estoy esperando en mi Señor que me dé la revelación, pero no lo da en su espíritu, porque yo digo, si el Señor estaba entrando, ¿cómo es que estos salen corriendo a atacarlo? ¿Qué pasó? ¿Los demonios percibieron la presencia del Señor? Sí, lo sintieron, pero Pero eso sería una distancia, porque acá dice Es una buena distancia. Porque acá dice salieron a su encuentro, no dice que ahí mismo, sino que a una cierta distancia. por Y ahí. salieron nada más.
y corriendo y feroces todavía. O sea, como amargados. Quiere decir que, ¿quiénes estaban feroces o enfurecidos? Los demonios. Y ya me ganó. Muy bien. No, porque iba a hacer la pregunta, pero ¿los gadarenos o los demonios? Los demonios son los que estaban enfurecidos. Eso significa que, ojo, a ver si está conmigo. Si eran los demonios enfurecidos, ¿cómo se veía en los hombres? Ojos grandes, con la boca diferente, el semblante tenso. Así similar cuando un perro te quiere ladrar y saca sus dientes así. ¿Te quiere ladrar o enfurecido? Cuando el perro te quiere ladrar, ¿no? Esa es su manera, pues algo así similar. Ya, claro. Así de Está enfurecido, pues va a querer ladrarse. Ajá, Gruñe. algo así, su rostro de la persona, pues sus ojos abiertos. ¿Sí? Eso quiere decir entonces que la furia de los demonios era visualizada en el rostro y en su ser de los gadarenos. Porque el gadareno no estaba enfurecido, los hombres, pero los demonios que estaban en ellos sí se manifestaban, mire usted. ¿Correcto? Salir corriendo, corre, qué sé yo, a atacar. Muy bien. Ahora, dice, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Eso significa, pues, que era un camino, Transitable. no, era un camino, Abandonado. exacto, abandonado, intransitable. Abandonado, intransitable, era un camino desolado, donde ya la gente sabía de que no vale, no conviene pasar por ahí, porque salen esos dos endemoniados y te agredían y te atacaban. Así que lo que tendrían que hacer ellos es mejor dar una vuelta más ancha para llegar a su lugar y evitar aquello. ¿Sí? ¿Usted tiene alguna experiencia de algún lugar? De ver un loco así andando y agrediendo a las personas. O de andar por un camino así que... No, de un camino donde te digan no pases por ahí porque hay unos locos que agreden. Pero así se ha visto, por ejemplo, donde hay esquinas donde se reúnen bastantes vagos, toman y hacen escándalo, ahí por ahí da miedo también. Bueno, sí, pero son vagos, borrachos ahí, ¿no? En este caso, endemoniados, por decir. A ver, ¿cómo podríamos, para poder captar? A ver. Lo que sí se escucha cuando dicen no vayas por ahí, porque si tú pasas por esa vereda se escucha. Por ejemplo, por esa casa abandonada y justo si es una esquina, vas a voltear, te dice que no pases por ahí porque se escucha que caminan, que van a salir. Claro, por ahí, por ejemplo, uno parecido a eso, que está en el templo. Sí, Por escucha. ejemplo, Ah, no, claro. ¿cómo se dicen por ahí? Uno de mis primos, salimos a caminar y en la conversación que teníamos, en una esquina, algo parecido a lo que es la hermana, había una casa, ¿no? Estaba pintado así de cake, esas cosas, pero en realidad era como que se iba a construir ahí una casa, pero estaba abandonado por años. Y me relató la historia que me dice, hasta que ten cuidado, me dice, ¿qué le digo que pasa? Sajato, hasta que pasan cosas, me dice, vinieron estaba abandonado, me dice, pero vino uno después de tiempo a querer construirlo, la gente que estaba trabajando ahorita que salía corriendo, me dice, salía con miedo, tenía miedo, las cosas se movían, se apagaban, esa cosa que da vuelta en la mezcladora, me dice. El trompo. Sí, el trompo. Que sí, me dice, que ahora la gente, nadie quiere meterse en el me dice, no quería meter, pero nadie lo... Bueno, lógico, o sea, menos mal que esos demonios que están ahí solamente han atacado. Asustan, ¿no? Correcto, claro, te asustan, ese es atacar, pues. Te asusta, te espanta, te golpea tu cuerpo también. Los demonios golpean en los órganos.
Ya está atacando. Los demonios, cuando entras tú y ellos están ahí, sí golpean el cuerpo. Te atacan a los riñones, te atacan a tu estómago, a cualquier parte de tu cuerpo lo atacan. Usted no sé si se habrá dado cuenta que a veces cuando usted está durmiendo y ha tenido una pesadilla tan dura y de pronto aparece su brazo aquí moreteado, como si le hubiesen dado de golpe, apretado. Sí. Eso es un ataque de demonio. Además, estos besos que o sea que la gente dice te ha mordido el muerto. Dicen. Eso que dicen que le ha mordido el muerto o que el muerto le ha dado un beso. Eso es el amor de un demonio. Pues claro, es un demonio que ha venido siguiendo y ha querido intentar, pero como no puede, entonces agrede. Nada más. Entonces, por ejemplo, algunos que van metiéndose a una casa abandonada o en esas casas donde han sucedido homicidios, muertes, o parricidios o matricidios, cuidado, es peligroso. Esos demonios que están ahí pululan. Y si tú vas entrando, algunos dicen, yo he sentido como que si algo me ha metido en mi estómago y me salió rápido. Bueno, como no sabe, lo ignora. Pero de pronto al cabo del tiempo se enferma el estómago, y el estómago va al médico, examen, no tiene nada, pero sigue, hay algunos que se han muerto. Algunos que sí, bueno, dicen, van a la iglesia y oran, bueno, ahí donde Dios lo restaura. Porque atacó a la parte espiritual de su estómago. ¿Ya? ¿Tomó nota? Sí. Eso. ¿Ves? Atacó la parte espiritual ahí. Entonces, sí, es peligroso. Si hay lugares donde no debes pasar, a menos si te han avisado, mejor no vayas, porque sí, ahí se acumulan, ahí se juntan. Algo similar para entender este asunto de los endemoniados, ganaderos, pues. Pero en este caso, en ellos estaban posesionados. En los ejemplos que estamos viendo, no hay ninguna posesión, solamente que tú estás invadiendo su área donde ellos lo han invadido y de hecho te atacan. ¿Ves? Por ejemplo, a veces hay señoras que tienen sus casas, construyen 3, 4 pisos. Y en ciertas oportunidades un cuarto que tienen cerrado por años. Y dicen, señor, le dice, ¿puede usted limpiarme una habitación que debe estar sucia? Uy, años, ni siquiera lo miramos, ahí está. Ya, pues dice, le pago tanto. Y el hombrecito va a limpiar ese cuarto. Cuidado. ¿Por qué cuidado? Ahí están pululando. Porque ahí se apulula. O sea, donde hay lugares donde no lo habitan los gentiles o los humanos, tiende a correr peligro que los demonios se posesionen de ese ambiente. Porque si pueden tomar posesión de una persona, podrán posesionarse de un ambiente, de una casa, de una área de terreno. Sí, claro que sí. En este caso, ¿habrá demonios en los cementerios? Claro. Más todavía. Claro que sí. Claro que sí. Uy, hermano Juan, entonces ¿y ahora ya no voy al cementerio? No, pues eso ya es cosa personal. Además tú no vas a molestar a los demonios. Se supone que tú vas de acuerdo a tu creencia, a tu fe, a tu familia, qué sé yo, porque quizás desconoces la Biblia, desconoces a tu Dios, pero después no tiene ningún sentido, porque la mejor honra y respeto y gracia que tú deberías haber hecho a tu familiar cuando ha estado vivo. ¿Amén o no amén, hermano? Amén. Claro, cuando ha estado vivo. Porque de una vez que ya murió, dice, ay mamita,
ahora sí te voy a comprar tu zapatito que tanto has querido. Y ya, lo compra el zapato y lo pone al muerto. Y se siente feliz. Ay, ahora sí cumplí con mi deseo. Tanto deseo tenía mi mamá. Se queda en una paliza, ¿sí o no? Porque de muerto, ¿qué pues? ¿Sí o no? Cómprale ahora, que te cuesta hacer un esfuerzo, cómprale un par de zapatitos. ¿Sí o no? Cómprale una faldita, cómprale hoy que está vivo, porque por lo menos te diga ya, pues hijito o hijito, gracias. Aunque después lo tire o lo bote, ya es problema ya de ella, pero lo cierto está tu afecto, tu cariño, porque la Biblia dice, honra. ¿Ya ves? Entonces, ya muerto, ¿no? Lo llevas al cementerio, le llevas su choclo. ¿Por qué le pone choclo ahí en su nicho tu mamá? Es que a mi mamá le encantaba el choclo. Lógico. Bueno, son cosas de algunos hombres. Muy bien, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. ¿Ya su nombre? Hermano, disculpe, A ver. tengo una inquietud porque me pongo a pensar, ¿no? ¿Habría pasado algo para que esos demonios se hayan posicionado en estas dos personas, hermano? ¿O es que, Pues- ¿qué es lo que vieron para que rápido se meten, se posicionen y tengan esa vida, ¿no? Bueno, sí, pero eso ya, claro, es un punto un poquito aparte para no salir de este asunto, pero podemos dar indicios nada más, como ya les he dicho. A ver, un indicio les he dado en antes. ¿Cuándo un espíritu inmundo puede meterse o podría meterse en el cuerpo de una persona? ¿Cuándo? Cuando de repente la persona es haragán, o sea, da bien tiempo. ¿Ves? Está su cama ahí, no lo limpia, no lo sacude, encima se duerme, no lava la fresada, no lava esto, encima por años es peligroso. Los demonios huelen, producen un olor y ahí se meten. Con ese indicio ya usted puede ir a lo otro. Cuando un demonio puede posicionarse, cuando una persona que tiene cólera, tiene mucha ira, tiene mucha rabia y piensa lo malo y piensa en morir, llama a la muerte, tiene vicios, droga, alcohol o asalta, roba, lo que sea, va acumulando, va abriendo brechas en su cuerpo, en su vida, en su espíritu. Y de hecho los demonios, como estos que son muy furiosos, ¿te piden permiso? No. Exacto, vienen y ¡fua! Se meten nomás y no te piden permiso para nada. Ya por lo menos ahí tiene usted indicios. Personas que estafan, que hacen daño, personas que roban, etcétera, etcétera. Personas que se desvían de su vida natural para entrar en vidas tipo de animales. Entonces son sin querer queriendo, como dice, se van metiendo los demonios y el problema está que ellos ni cuenta se van dando. Y bueno, al cabo del tiempo se ven los resultados. Muy bien, ¿ya su nombre, hermanos? Entonces, quedamos aquí. El próximo domingo estaremos estudiando el verso 29. Gloria a Jesús, leemos. Glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Gloria a Dios.